7990. Profesor Gustavo Olmos. ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? ¿Quién va a detenerte? Luchonas, siguiendo la huella de las mujeres en la historia. ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? ¿Quién va a detenerte? De tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica, de tanto encanto, pictórica, de tan gustosa, rica, tan quimérica, fabrica, hormona, calienta, lubrica, hasta los maricas, hechiza, satírica, a veces le da besos a Dios por unos pesos a vos. Gracias por ser como sos y te va la salida te indica, Esta cortinita, este nombre hace que volvamos a poner en el aire la sección Luchonas, que es la que nos representa. No ahora la conducción de Javier Astorga, que le mandamos un beso grande porque está con su hijita ahí que tiene una fiebre que le apareció así, como sucede con todos los niños. Así que en el reemplazo, quien les habla, Isabel Peicé. Y para presentar en este caso a la senadora provincial mandato cumplido 2019-2023, trabajadora de la educación, dirigente del SUTEBA y CTA Nacional, referente del Movimiento Mayo o creadora del Movimiento Mayo, podríamos decirle así, y abuela. Ella es María Reigada. Bienvenida, María, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Y a partir de octubre, bisabuela. Ay, no, bueno, perdón. Qué No estaba increíble. ampliado, nos faltaba información, así que la acaba de confirmar la compañera. La compañera es una militante, ¿no? Militante mujer, feminista, un poco lo que traemos siempre a estos lugares y a esta sección en particular, son historias de mujeres que tienen una larga trayectoria, y lo que intentamos generar siempre es un diálogo, con algunas preguntas guía. Bueno, ahora Guada, quien está al lado mío, Guada Irupé, o Irupé Guada, ¿cómo es? Yurupequilla o Guada, como quieran, exacto. allá a esta altura Como sea, se me han dado vuelta los nombres y los usuarios de las redes. Como sea. Bueno, y decir también que María estuvo en otro de nuestros programas de la radio Germán Abdala, en Diálogos Compañeros, consultada, entrevistada, porque bueno, tiene una amplia trayectoria y nosotros queremos meternos un poco ahí, ¿no? Dale, ya me estoy cansando. Muy amplia. No, la idea no es cansarse, Me quiero la idea jubilar. es disfrutar. Es un momento, es una etapa la de jubilación. Irupé tenía una preguntita que había creado a los fines y después nos metemos de lleno en la entrevista. A ver. Bueno, ya que estamos, hoy es un día particular, ayer fue todo el tema de ley bases, etcétera, etcétera, y buscando un poco sobre tu historia, sobre tu trayectoria, me encontré con una entrevista en Realpolitik el 2 de mayo de este año, en la cual hay un textual tuyo que dije, esto debe estar actualizado ahora, donde dijiste, Milei se ha atrevido a algunas cuestiones que ni siquiera los milicos lo han hecho, porque el proyecto de reforma de Rodrigo de Loredo es importante, es volver casi a la era de la esclavitud. Es peor aún de lo que envió el gobierno, por eso digo que estamos en un momento muy complicado. Hoy, ya dejó de ser un mito, ya dejó de ser algo que se venía, votaron. ¿Cómo estamos al respecto de todo esto? Bueno, la verdad, ayer estuvimos Sí. en la plaza. Cuando vimos el final, entiendo que ya algunos periodistas lo están planteando. El horario coincidió cuando hubo quórum y se supo que era empate y que iba a desempatar Villarroel y sabíamos que Claro. cómo iba a ser el voto. Iba a ser el final. Que lamentablemente no iba a votar en contra como hizo Cobos Y con claro. la ley de Cristina. Así que bueno, ahí empezó a pudrirse, ¿no? Justo nos habíamos retirado, hubo quizás pensábamos desde algunos lugares que íbamos a quedarnos más tiempo, pero Sí, bueno, se que iba a empezaba a ser como desgranar vigilia, y ¿no? no se podía desgranar, entonces dijimos, bueno, mejor nos vamos todos. Pero venían un montón de personas, compañeros, compañeras, que después de cumplir su jornada laboral se estaban acercando a la plaza. Pero creo que, bueno, cuando vieron, obviamente si no hubiesen tenido los números, no hubiesen podido reprimir. Claro. No, Y claro. nosotros nos hubiésemos quedado expectantes. Fue muy feo. Se están mostrando ahora imágenes bastante complejas. El periodista al que le quemaron es un periodista de Córdoba, al que le quemaron El de el Antena auto. 3. Sí,
está planteando que él vio imágenes que le corroboran que fue provocación de algunos sectores, Total. obviamente, que se les pagó para que hagan esos desmanes. Pero además hay videos que muestran cómo la policía arranca a Sí. lo que pasó con los diputados. Mi plena solidaridad con los tres. La imagen que vemos de los diputados que tratan de resistir un poco Sí, sí. a ese gas que es espantoso, Ujú. porque no solamente irrita, sino que además quema. Sí, te altera un Tuvieron que poco todos los terminar sentidos. en Sí, el- se notaba en la cara de en Castañeto. la que- cara de Ujú. Castañeto, que resistió. Ahí vi esa... bueno, si eso hacen con diputados nacionales, Claro. Imagínate. ¿te imaginas lo que pueden hacer con el resto de Con la gente de a pie, sí. Exactamente. Exactamente. Y yo, digamos, en relación Pero lo a- más feo, Sí. eso nos imaginamos, ¿no? De la Bullrich y de Milei, el topo Tal del cual. Estado, el que viene a destruir todo. Pero hubo votos que nos correspondían y esas traiciones nos bajonean muchísimo. Ujú. Yo creo que también en algún lugar el hacer claro y hacer patente quién votó, qué votó, o sea, de qué sector, va a hacer de alguna manera que no puedan caminar tranquilos por la calle. Yo creo que éramos ese Igual ya 46. no caminan por la calle. No, ya sé, lo sabemos, pero ese 44% por lo menos, ese 46% los está mirando. Y pensaba cuando hablabas, digo, ¿qué te hubiera pasado a vos como legisladora en una situación de ese tipo? Si bien tu ámbito fue la legislatura provincial, que es un ámbito más chico por ahí, con donde se dirimen otras cuestiones, Menos pero expuesto. Claro. pero los términos a veces son los mismos, digo. Esa dinámica, ¿no sería hora de empezar a cambiarla? Y es construir nuevas políticas, ¿no? Creo que nosotros, a ver, vengo de la dictadura, Claro, vengo de lo que fue el menemismo, de todo lo que fue la época del neoliberalismo. Algunas cosas aprendimos, porque es más, hoy escuchaba también a algunos periodistas que se acordaban, ya no me acuerdo en qué radio, o si fue la tele De antes tanto, de salir, ¿viste? mientras me La metía, ya nana. no me acuerdo dónde, pero que comparaban con lo que fue en la Plaza de Mayo Modar, Ujú. en Sí, sí, sí. una de las movilizaciones que tuvimos contra las AFJP, contra las privatizaciones de todo lo del Estado. Bueno, en esas épocas también hubo desmanes de esas características, y que también periodistas recordando que habían visto imágenes que demostraban que había sido una provocación. Bueno, estas cosas las hemos conocido, sabemos que eso pasa, y planteaban esto como al corrernos ya los sindicatos nos dijimos, bueno, fue hasta acá, fue declamativo. Mm. La seguridad de los sindicatos siempre también genera un resguardo, Claro. sabían. Sí, sí, ¿no? sí. Bueno, estas cosas, yo creo que igual estamos mejor que en la época de los 90, a pesar de lo de ayer, a pesar de lo de ayer, porque la plaza fue muy, muy compacta, la columna de la provincia de Buenos Aires también nos dio satisfacción, municipios que llegaron después del mediodía y se encontraron con esta escena, pero bueno, había mucha movilización. Y hay mucho diálogo entre los distintos sectores para ver cómo hacemos para resistir a todo esto. Lo más terrible es lo del RIGI, eso es horrible. Lo de las facultades, cuando yo No, ya vi lo de las facultades delegadas, dije, la puta madre. La- Pero bueno, todos los decretos de necesidad y urgencia que va a sacar este tipo, igual se pueden, si logramos ganar las crear la legislativas bicameral también, ¿no? del año que viene, si logramos ganar sí, pero bueno, ya vamos viendo cómo está funcionando esto. Si logramos ganar en las próximas elecciones presidenciales, eso se puede rectificar. Ahora Claro. los contratos a 30 años No. faculta a esas empresas que quieran venir a sacarnos A todo, saquear el país. Sí, A saquear el país, saquear el eso es. país, no me salía la palabra de saqueo, a Ujú. saquear el país. Van a tener una herramienta jurídica para continuar con esta pauta que plantea este Ricky, que es me lo llevo todo y no te dejo nada. Claro.
Pero después, bueno, el tema de la reforma laboral, ¿no? Hay cosas que son muy, muy complejas, muy complejas. Igual tenemos que hacer como sindicalistas también una mirada de qué es lo que pasa en el mundo del trabajo no registrado en estos momentos. El Estado que no ha tenido quizás la fuerza necesaria, la fuerza que necesitábamos para ir corrigiendo estas cosas en el último periodo donde fuimos gobierno, que lo tenemos que asumir, quizás como sindicalistas también revisar, ¿no? En función de, miren que no... Sí, sí. Hay que Que es reinterpretar un los gobierno nuevos. nuestro, nacional y popular, pero bueno, los laburantes estaban en una situación compleja, porque si bien había crecido el empleo también nos estaba dando la pauta de que los salarios no cubrían las No. necesidades de un trabajador o Claro, una trabajadora. y aparte esto de reinterpretar los tiempos que corren y los laburos que empiezan a surgir, las Los- nuevas formas de Las trabajo, nuevas formas de trabajo y que poder impiden la legislarlas. sindicalización. Eso es lo Exacto, más jodido. Exacto. que a poder legislar eso que quedó tan difuso y esta gente agarró como eso, como una oportunidad para encajarnos lo peor. Les cuento que estoy ya empezando a trabajar también con la compañera que está en FOETRA, que es la secretaria de formación de la CTA Sí, Nacional. sí, sí. Estoy hablando también con el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires y con personas que vienen de hacer investigaciones acerca del impacto de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías en el mundo del trabajo y cómo eso también ha impactado en el mundo sindical. Pero todo, a ver, estamos viviendo una transformación, yo lo explico rápidamente, no es tan así, hay Sí, para sí. trabajar muchísimo más, pero es como la inversa de lo que fue la revolución industrial, donde los artesanos, los manufactureros, los pequeños talleres empezaron a trabajar en la industria. Ujú. Y ahí entonces la sindicalización se fortaleció porque Claro. digamos la masa de trabajadores la hora hombre, estaba en como un se- lugar claro. donde permitía la organización y la sindicalización. Ahora es al trabajo individual, al home office, al no estar en contacto con otros y con otras, donde se pierde la perspectiva hasta del horario de trabajo. Bueno, Tal eso cual. te iba a decir, porque de alguna manera lo que nos arrojó No sabés la- ni con quién trabajás, No, ni sabés qué horario. Exacto, exacto. Y tampoco tenés un compañero a quien consultar y compartir el conocimiento. Todo queda reducido a tu saber y lo que vos sabés exponer. Digo, que es casi te diría que una extrapolación a lo que el presidente Milei plantea, ¿no? En esas charlas en las que deambula por el mundo, se la pagamos nosotros y de pronto no sabemos muy bien para qué, pero él va como figura a hacerse parte de esa formar parte de esa vidriera de los que saben. Sí, sí, te de cuento lo- que en la provincia de Buenos Aires lo presentó Marta Sí. y yo cofirmé Ajá. el proyecto de una solamente registración de los pibes y pibas que trabajan como Ajá. deliveries. Bien. Registración, para empezar a tener un panorama Claro. y poder ver entonces de qué manera se empezaba a amparar en algunas cuestiones. Claro. Y del Senado salió sin pena ni gloria, salió bien, digamos, logramos Sí, votarlo por unanimidad. Sí. Y ya cuando pasó a diputados hubo una terrible movida de motoqueros y motoqueras que estaban convocados desde las propias aplicaciones, Mira Claro, cómo- claro. Porque para rechazar, porque querían que el Estado no los contemplara. Bueno, dentro Vos de ese es- camino, mucha gente tiene su primer contacto con la política a través de una primera experiencia sindical o rechazando, apoyando distintas temáticas. ¿Cuál fue tu primer acercamiento a la política? ¿Cómo llegaste a enamorarte de la política y decir, che, es por acá que tengo que construir? Wow. ahí te dejamos. mucho, te sacamos de con- yo venía a ver, yo estudié en una escuela privada de no sé, de una élite. ¿Vos de dónde sos? ¿De qué lugar? De la provincia de Buenos Aires, ¿no? Yo nací en Capital, Ajá. viví un tiempito en San Isidro, Ajá, mirá, Ah. claro, de ahí. y después viví en Once y en Barrio Norte. Bueno. Bueno, Ahí, multibarrial. Soy
en los 70 se daba esto, ¿no? De que abandonábamos esa clase de la que proveníamos para volvernos nacionales y Claro, populares. exacto. Desplazados, nos decíamos, pero bueno, felizmente lo pude hacer, lo logré. Y empecé a trabajar iba a un colegio alemán que tenía una capilla en la Villa de Retiro. Empiezo a colaborar con las monjas del Mallinckrodt, y cuando llego a la villa se me partió la cabeza, empecé a ver la injusticia, la desigualdad. ¿Cuántos años tenías? Más o en menos. ese momento estaba en cuarto año, creo. Ah, claro, adolescente. Sí. Tu ¿Y primer lo contacto. conociste al Sí. padre Mujica? No, Ca- estaba en la parroquia Mallinckrodt, Claro, ¿viste? Claro, Era otro el cura. era otro. Era sí. otro, pero estábamos a pocas cuadras del padre Mujica, y ahí empezamos a conformar un grupo lindo de catequistas que empezábamos a investigar por nosotros mismos. El padre no quisiéramos lo que quisiéramos, no nos daba Ujú. pelota, y bueno, nos fuimos acercando a lo que era el tercermundismo, y cuando empezamos a querer tener contacto, crear un puente con la capilla del padre Mujica, que estaba ahí cerca, Claro, Cristo Obrero. lamentablemente lo mataron, así que estuvimos, por supuesto, en su velorio, estuvimos en todo ese dolor. Pero bueno, a partir de ahí, el cura donde estábamos nosotros dijo, con esto no va más, nos echó. Quizás nos salvó la vida, te voy a decir. Puede Quizás, tal vez. O sea que fue por la religión el Pero primer. ahí, claro, ahí empecé, bueno, no es solo evangelizando, empecé Claro. a comprender Claro. algunas cosas, ¿no? Cuando empieza la dictadura, me acuerdo que estaba caminando por la villa con un muchacho que vivía ahí, de mi Claro. edad, y que teníamos relaciones hermosas, nos seguimos viendo, quienes Ah, fuimos mirá, catequistas mirá. y quienes vivían en la villa, de vez en cuando hacemos algún encuentro. Y me acuerdo que volví a Perón. Ah, mira, claro, Volví a 74. Perón. Y bueno, y él me dice, porque voy a ir a... Se- Y yo como una rubia tarada, le digo, ¿qué? ¿Vos sos peronista? ¿Y qué querés que sea? Me dijo él. Y ahí, ¡pum! Se me Listo. terminó, porque yo estaba buscando, bueno, ¿dónde empiezo a militar políticamente? Quería, Claro. no sabía dónde me Claro. acerco. Bueno, ahí me abrió la cabeza. Ay, Y desde ese mismo día tendría que haber agendado cuándo fue, pero fue antes del 72, regreso de año Perón. 72, ¿no? Y Ahí ahí, me hice peronista, ahí entendí perfectamente eso ¿Estuviste que en decimos Ezeiza? que el peronismo es un sentimiento, y es un sentimiento que tienen Total. las clases populares, total. y que un poquito se perdió, ahí tenemos que reforzar, porque hubo votos Ujú. de las clases Tal cual. populares a este engendro que tenemos hoy en la historia argentina. Yo te iba a preguntar cuando estábamos hablando de la actividad legislativa y demás, que si vos crees que si hubiera más... pero permitime, Sí, sí, gracias sí. Alfredo que me hiciste peronista, Bien, bien ahí. peronista de Qué ahora vivo en grande. San Martín. Muy bien, muy bien. Bueno, viste, con Urbano, provincia de Buenos Aires, ahí vino tu vínculo. Yo quería preguntarte también en esto que tiene que ver con nuestra columna y que tiene que ver un poco con las mujeres y con la revalorización de las mujeres, si vos crees que la política sería distinta si las mujeres hubiéramos tenido más protagonismo dentro de la política, ¿no? Y cómo lo viviste vos en particular desde tu historia. Yo creo la lucha de las mujeres para no solamente para estar en la política, No, sino no, para claro. poder salir de la casa al mundo del trabajo, al mundo del estudio, que es política también. Claro. Eh, Sí, sí. Obviamente es para derribar el mundo patriarcal que vive. Ayer me causó mucha gracia, pero lo voy a decir también, porque entre nosotras lo fuimos diciendo, cuando se nos desmenuzaba un poquito el acto, se dijo, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo terminamos? Leemos un documento, lo hicieron las mujeres, ¿viste? Porque estaba medio como desvalorizado el cierre del acto. Claro. Si no hubiesen sido todos varones. Claro. Tal cual. Suele ocurrir, bueno, ¿eh? Suele ocurrir pasar. eso. Yo igual cuando la veía ayer a la presidenta del Senado, decía, bueno, no es que todas las mujeres somos, No. no. Pero somos víctimas del modelo patriarcal. Y es cuando nos reconocemos en esta situación, nuestras luchas
por lograr la igualdad, nos permite ver otras desigualdades. O al revés. Sin duda. Porque Sí, quizás sí, mi sí. camino fue al revés. En la época de los 70 el feminismo era como tácito, no estaba tan Claro, explícito, era claro. tácito, lo dijo Cristina, me acuerdo, en algún momento, pero yo siempre recuerdo cuando nació el SUTEBA, estábamos sentadas en un bar, en un café, tomando un café con Mari, con otras compañeras, Mari Sánchez, pensando algunas cuestiones que teníamos que terminar de cerrar del estatuto del SUTEBA. Claro. Y una compañera dice, che, ¿no tendríamos que poner la Secretaría de las Mujeres? En ese momento se En llamaba ese así. entonces. Y Mari dijo, ¿Eso era a principios de los 80 o mediados de los 80? claro, en el 86 nació el sí, por SUTEBA. ahí. Ahí fue. Y Mari dijo, no, porque entonces me van a decir que yo vaya a ocupar esa secretaría y yo quiero ser la secretaria general. Punto, listo. Ah, Pero claridad, bueno, ¿no? era así nuestro feminismo, ¿no? No tan explicitado, pero estaba implícito en nuestras peleas normales por ocupar los espacios que nos corresponden. Tal cual. Digo, y de alguna manera, esto está emparentado con esto otro que se me ocurría, no sé si vos, Guada, tenés alguna otra pregunta, pero digo, que tiene que ver con los mandatos sociales, ¿no? Y vos te definís como abuela, ahora bisabuela, por dentro de poco, pero ¿cómo aparecen los cuidados ahí? Digo, porque también a veces es difícil que un hombre se defina como padre, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahora está un poco más aceptado y demás, pero pensando en esa época también y pensando en la trayectoria histórica tuya, y cómo manejaste esos mandatos sociales y esta cuestión de los cuidados, cómo intervino en ese proceso tuyo. Mejor ni le preguntes a mis hijas más grandes. ¿Mucha terapia? Mucha terapia a ellas, pobres. Claro, bueno. Fue muy complejo. Fue muy complejo y sin embargo mi cuñada hace poquito cuando yo le digo, bueno, mi bisnieto vienen, los dos perdieron ahora hace poquito sus trabajos, viven en Villa Gesell, donde se está pasando, se está mirá, sintiendo en sí, esos sí, lugares sí, muchísimo claro, la crisis, claro. que van a salir adelante, como salí yo, como salió mi hija. Que también Entre fue todos y todas. sí, no vamos entre a todos y hacer. todos, y dije, bueno, yo estaremos acompañando. Y me dice, bueno, vos siempre estás muy presente en tu familia. Así me vio mi cuñada, no sé si mis hijas acomodar los horarios, los fines de semana militando. Pero bueno, mis 3 hijas son militantes, más o menos son militantes, así Claro. que han asumido esto también como nuestros lazos afectivos, porque si no, no lo harían. Pero claro, siempre fue difícil. Tuve, como decimos a veces, 2 gestiones, 2 matrimonios, digamos. Me costó más el primero, también fue en situaciones mucho más adversas, más complejas. Nos tuvimos que rajar a Neuquén, había persecución desde los milicos. Vos viviste el exilio interno. Del exilio interno, así todo, decidí la maternidad, esto de dejar vida. Pero fue complejo, fue muy Claro, complejo. Claro. Y sin embargo, bueno, ese amor por mis hijas son mis mejores amigas también. No son mis amigas, porque en realidad son mis hijas. No, Pero bueno, son ahora tus son hijas. adultas y conversamos cosas desde otro lugar. Y sí, es difícil. Yo creo que hoy los más jóvenes asumen la paternidad desde otro rol, desde otro lugar. Y eso es bueno y es parte también de este nuevo mundo que fuimos construyendo de a poco, a veces con consignas claras, a veces porque se nos iba imponiendo la misma vida. Pero bueno, igual el mensaje de mi nieto era muy gracioso. Mamá va a ser abuela y la abuela va a ser bisabuela. Y él no dijo que va a ser papá. No, Claro. muy bien, muy bien. Que refiriéndose a las mujeres. Vamos a Exacto. recalcarle que él va a ser papá. Exacto. Claro. Ahora, el Día del Padre, Eso, vamos a hay que decirle. Tal cual. Y dentro de este rol que vos decías de estos feminismos que no tenían tan autopercibidos, pero sí los ejecutaban de alguna manera, ¿cómo ves el cambio de época en ese sentido dentro del universo de las mujeres? Porque hay muchas mujeres, por ejemplo, mi mamá, yo siempre la vi como una mina súper luchadora que va al frente, feminista, y ella me dice, yo no soy feminista. Por Claro. una cuestión de reconciliación con la palabra, antes estaba más tabú, Claro. más relacionado a ser lesbiana nada más.
No, como en que había, aquella época viste, ni eso. No, claro, había mucho Cristina revolú. Cristina No, también lo planteaba, Creo, ¿no? creo que Claro. hubo una situación, a ver, viste que el mundo feminista le costó entender que Evita fue feminista. Claro. Exactamente. Desde su Ujú. rol, Exactamente. un feminismo popular que existió, porque desde otro feminismo se la cuestionaba Evita. Claro. Entonces, como contraposición, Evita no era feminista. Bueno, sí, lo fue. Nos dio el voto, a ver, carajo. Sí. Avanzó con un montón de luchas Por que nadie se favor. atrevió. Y fue la mujer que invadió la política con una fuerza inusitada. Bueno, fue feminista, pero nos costó. Y creo que de ahí hasta que pudimos entenderlo y hacerlo entender por todas las militancias, ese feminismo nuestro fue así como tácito. Pero bueno, Evita era de estas feministas Claro. tácitas. Y supo Eh, desarmar, ¿no? Ese sí. condicionamiento del patriarcado que muchas veces le pone a las mujeres Sí, para las llegar a muchachas lugares de peronistas, conducción. la rama Claro. femenina, Claro. bueno, a Tal ver, Miles. las mujeres militando, abriendo las unidades básicas, eso fue Claro. importantísimo. El voto femenino. El voto femenino. Ya de por por eso. sí este partido peronista femenino era un montón para la Sí, época. Sí, sí. Era muchísimo. Exactamente. Muchísimo, muchísimo. Cuando yo digo, valoremos, a ver, no nos queda tan lejos. Claro. Claro. Mi madre empezó a votar de grande. Yo empecé a votar de grande porque me pasó la dictadura por el medio. Claro. Pero mi madre porque lo tenían vetado, ¿no? Pero hubo 30 años de dictadura. Mi abuela ya era abuela cuando Claro, tuvo su primera oportunidad claro. de votar. Claro. Ya era abuela. Y mi mamá no había sido una madre joven como mi hija. Entonces, Claro. había pasado mucho tiempo hasta que empezaron a votar las mujeres. Y eso fue con el peronismo. Y lo tenemos que rescatar. Fue Evita la que dio la pelea, la discusión con su propio marido de que era importante y dentro del PJ y no fue fácil. Y sin embargo ni siquiera sabemos muy bien cómo fue las idas y No. venidas de este debate, como que lo tapamos. Tal cual. Y hay una falsación que desde este gobierno imponen de años y cantidad de años. Dicen, por ejemplo, 100 años de un país donde el peronismo lo destruyó. Digo, no fueron 100 años. Fueron menos y por eso nos falta tanto, ¿no? Claro. Podríamos decir eso. Claro, fueron menos años de gobierno del peronismo Claro. y cada vez que íbamos construyendo algo venían y lo destruían. Porque Exacto. siempre es mucho más fácil destruir que construir. Exacto. Yo vivo en Aldo Bonzi, camino de cintura mediante esta ciudad Evita. Ujú. Y cada vez que paseo por ese lugar, suele ser cuando salgo a hacer caminata, voy por ahí porque es hermoso, Cierto. es bellísimo, quien no lo conoce lo tiene que ir a ver. Y ahí también Evita le puso mucha Su fuerza, impronta. su impronta. Las familias tenían que vivir en las casitas californianas, no Exacto. tenían que ser el esquema de las casitas sociales para los pobres. Tenían el mismo derecho que tienen todas las familias de vivir en casas confortables, en casas hermosas. Y eso también era una señal de ese reconocimiento del resguardo, del cuidado, que después fuimos construyendo consignas mucho más claras, más explícitas, pero que es parte de lo que la Fundación Evita, como amparó a las mujeres jefas de hogar, como Tal las cual, ponemos ahora, todo tal el cual. nombre, y con qué apertura, ¿no? Cómo se acompañaban entre ellas mismas para poder ir viviendo sus situaciones y lograr el trabajo y lograr algunos estudios. Y bueno, es esa mirada hacia proteger a las mujeres y además no de protegerlas desde el lugar patriarcal, te protejo, sino las mujeres que empezaron a incursionar en la política con la fuerza que le dio Exacto. Evita, Claro. lo tenemos que reconocer. Y la red de cuidados, ¿no? Claro, fue medio Con- precursora de estas redes de Sí. cuidados que vemos hoy, Claro. va de las Sí, mujeres claro, solteras que claro. se escapaban de ciertas violencias y tenían solas a sus hijas, decían, che, acá hay un hogar, acá hay un lugar donde podés tener una oportunidad de sobrevivir. Cierto, cierto. Yo con todo esto y escuchándote atentamente a lo largo de esta entrevista, donde fuimos y vinimos en el tiempo, digo y te pregunto, para cerrar este Luchonas del día de hoy, gracias Guada por haber estado acompañando, digo, ¿vos te considerás una luchona, María? Sí,
Sí. Sí, me acuerdo en una charla con un compañero que está desaparecido. eh, Estaba en nuestra casa en Neuquén, fue a darnos una mano porque estábamos de vuelta expuestos a los milicos y a convencernos que teníamos que volver de ese lugar que nos había resguardado. Y charlando esto de qué es ser feminista o no, en un diálogo ahí eran dos varones, mi compañero en ese momento y él, y Paco, y él dijo, bueno, no, Tina, Betina, su pareja en aquel momento, su pareja va, considera que para ser revolucionario hay que ser feminista. Y yo dije, sí, lo estás diciendo claramente, es así. Para ser revolucionario hay que ser feminista. Las mujeres para ser revolucionarias tenemos que ser feministas, porque es una de las injusticias más aceptadas por el mundo, que las mujeres no tengamos el poder que tenemos que tener. Y bueno, para ser revolucionarias hay que ser feministas. Para ser peronistas hay que ser feministas. Exacto. Para ser sindicalistas hay que ser feministas. Y peronistas y luchonas. Y para ser felices en la vida hay que Tal ser cual. feministas. María Reigada, muchísimas gracias por haber venido. Esto, digamos, concluimos el Luchonas del día de hoy. Gracias, Guada, nuevamente. Un saludito muy grande a Javi Astorca y a su Azu, que tiene que salir de la fiebre, ya debe haber salido. Un beso grande. Y Clary también, Espataro, que se excusó de no estar el día de hoy. Pero sabe que este es un espacio que estamos construyendo de género dentro del Agujero del Mate, que es el programa de bandera de nuestra radio Germán Abdala. Y vamos con Luchonas hasta el jueves que viene. Gracias. Un placer. Bye.